El CEO del banco más grande de Estados Unidos ha lanzado una advertencia muy seria sobre la economía global. Jamie Dimon, una de las voces más influyentes en el mundo financiero, no confía en la promesa de la Reserva Federal de lograr un aterrizaje suave para la economía de Estados Unidos. ¿Te preguntas por qué deberías preocuparte? Porque según él, estamos al borde de una crisis económica inminente que podría afectar a todos. Quédate con nosotros hasta el final del video, donde no solo desglosaremos cada uno de estos factores, sino que también te daremos estrategias clave para proteger tus finanzas y aprovechar las oportunidades que surgen en tiempos de crisis. Bienvenidos a RG Finanzas, tu centro de información financiera. No olvides dejar tu like y suscribirte. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, ha lanzado una advertencia significativa sobre la economía. Desconfía de la promesa de la Reserva Federal de lograr un aterrizaje suave y señala que Estados Unidos se enfrenta a una crisis económica inminente. Desde que asumió como CEO en 2006, Dimon se ha consolidado como uno de los banqueros más influyentes del mundo. Durante la crisis financiera de 2008, supo capitalizar la situación y su banco salió fortalecido. En su reciente carta a los accionistas, Dimon advirtió que la inflación global seguirá en aumento debido al gasto fiscal continuo, la remilitarización mundial, la reestructuración del comercio, las necesidades de la nueva economía verde y los posibles costos energéticos más altos. Hasta 2022, muchos países, especialmente en Europa y la OTAN, dedicaban poco a defensa, como Alemania, que destinaba solo el 1% de su PIB. Con los cambios geopolíticos recientes, han aumentado su gasto militar, lo que conducirá a una mayor inflación global, impactando también a Estados Unidos y agravando la situación económica actual. Ante la guerra en Ucrania, el gasto mundial en defensa subió un 9%, alcanzando un récord de $2.2 billones. En los años 70, China comenzó a abrirse al mundo, ofreciendo mano de obra barata, lo que permitió a las empresas reducir costos y aumentar beneficios. Esto hizo que productos como el iPhone se volvieran más accesibles. Las empresas estadounidenses invirtieron miles de millones para trasladar la manufactura a China. Si estos productos se fabricaran en Estados Unidos o Europa, su costo sería al menos 3 o 4 veces mayor, volviéndose inaccesibles para muchos. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió la cadena de suministro global y se necesitaron grandes inversiones para restaurarla. Rusia y China mostraron su intención de cambiar el orden mundial, buscando igualarse a Estados Unidos y Europa en el escenario global, y empezaron a tomar medidas significativas para lograrlo. Pero esto no es algo que comenzó en 2022. Durante la presidencia de Trump en 2016, comenzó una guerra comercial con China debido a la creciente competencia entre ambos países. El gobierno estadounidense instó a las empresas a mover sus cadenas de suministro fuera de China. Grandes empresas como Apple empezaron a trasladar su manufactura a India, donde ahora se fabrica gran parte de los iPhones. El riesgo de conflicto entre China y Estados Unidos ha obligado a las empresas a alejarse rápidamente de China, lo que implica altos costos y un aumento de la inflación. Jamie Dimon cree que la inflación no disminuirá debido a estos cambios. Dimon también destaca la importancia de los precios de la energía. La economía global sigue dependiendo del petróleo. En los últimos 4 meses, el precio del petróleo subió de $70 a $85, incrementando los costos de envío y por ende los precios para el consumidor final. Si ampliamos la perspectiva y observamos lo que está sucediendo en el mundo, aunque Estados Unidos es autosuficiente en lo que respecta a la energía, es un país capitalista. Entonces, cuando hay crisis en el mundo y los precios del petróleo comienzan a subir, impactará en el mercado interno del país. Tomemos a Rusia como ejemplo. Es el tercer mayor productor de petróleo y ahora está bajo sanciones. Y mientras esté bajo sanciones, el petróleo ruso no fluirá en el mercado. Esto creará una escasez de petróleo en el mercado y una escasez de petróleo llevará a precios más altos, y los precios más altos impactarán en la inflación global, incluida la inflación en Estados Unidos. También hay un nuevo conflicto que se está gestando en el Medio Oriente. Si hay una crisis entre Israel e Irán, por ejemplo, eso impactará al estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del suministro mundial de petróleo. Si hay una crisis y Irán detiene o bloquea los barcos de allí, habrá un déficit masivo de petróleo en el mercado, lo que llevará a un aumento catastrófico de los precios en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Esto nos lleva a una pregunta lógica: ¿por qué la economía no ha colapsado aún, a pesar de todos los riesgos que mencionó Jamie Dimon? Dimon afirmó que la economía de Estados
Estados Unidos sigue mostrando resiliencia frente a estos problemas. Muchos piensan que la economía estadounidense es demasiado fuerte para ser afectada por estas crisis, pero en realidad esta resiliencia se debe a un enorme déficit gubernamental. Durante la COVID-19, el gobierno imprimió trillones de dólares, una cifra difícil de imaginar. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en cero por casi 2 años, lo que muchas empresas aprovecharon al máximo. Se podría pensar que la Reserva Federal bajó las tasas para ayudar a las empresas en dificultades a acceder al capital y evitar el colapso durante la pandemia, cuando tuvieron que despedir personal y suspender operaciones. Sin embargo, las principales beneficiarias de estas bajas tasas fueron las grandes corporaciones, como Apple, Microsoft, Amazon y Google. Estas empresas pidieron prestado tanto dinero como pudieron debido a las tasas de interés casi nulas. Aunque el gobierno también distribuyó cheques de estímulo, las bajas tasas beneficiaron principalmente a estas grandes compañías. Con tasas de interés cercanas al 0%, pedir prestado dinero se convirtió en una oportunidad atractiva, ya que el costo de devolverlo en el largo plazo sería mínimo. La razón principal por la que la economía de Estados Unidos no ha colapsado hasta ahora es porque sigue funcionando con el dinero prestado en 2020 y 2021. Según Jamie Dimon, ese dinero se agotará en 2024, momento en el cual la economía enfrentará una dura realidad. Esto plantea la pregunta: ¿cuándo ocurrirá la crisis? En las noticias se menciona mucho sobre un aterrizaje suave, que es cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés sin que la economía caiga en recesión. Aunque el crecimiento se desacelerará, no habrá una recesión significativa que afecte al ciudadano promedio. Sin embargo, Jamie Dimon sostiene que esto es poco probable. Él estima que hay solo un 30% a 40% de probabilidad de un aterrizaje suave, en contraste con el 80% que predice el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Dimon cree que es muy improbable que haya un aterrizaje suave y anticipa una corrección en el mercado de valores y en la economía en general. Las recesiones suelen ocurrir 2 años después de que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés. Este aumento impacta de inmediato en el mercado, especialmente en las empresas que dependen mucho del capital. Por eso en 2022 vimos muchas quiebras, pero el impacto total en la economía se retrasa, tomando alrededor de 2 años para manifestarse por completo. Si hacemos los cálculos, esos 2 años serán a finales de 2024 o tal vez a principios de 2025, porque esos 2 años no son un periodo exacto. Podría ser algo alrededor de 2 años. Si retrocedemos a 2004, es cuando la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés y las alcanzó alrededor del 5.5% en 2006. 2 años después, tuvimos la crisis del mercado de la vivienda, porque esas altas tasas de interés tuvieron una influencia masiva en el mercado y crearon esa recesión. Entonces, ¿se repetirá la historia? Muy probablemente, según la carta anual que Jamie Dimon ha emitido recientemente. Pero como la historia también nos ha mostrado, las crisis financieras o las recesiones son el mejor periodo para ganar mucho dinero. Estos son los momentos en los que puedes entrar al mercado y comprar grandes acciones a un gran descuento. El mejor periodo para comprar una casa fue en el pico de la crisis financiera de 2008. Las personas que entendieron cómo funciona el mercado entraron y comenzaron a comprar activos. Pero para hacer eso tienes que prepararte. Así que mantén tu efectivo, pero lo más importante, prepárate, edúcate y estate listo para eso. Esto fue todo por el video. Déjanos en los comentarios qué opinas. Danos un like y suscríbete para mostrar apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.